de obligar a las naciones a ser parte del evangelio. Esto es algo bien profundo porque el Papa Francisco está comparando la Gran Comisión con el extremismo islámico. Ni siquiera con el Islam, que es una religión completamente diferente, pero que no tenemos nada en contra de ello. Él lo está comparando, al menos en doble sentido, al menos entre líneas, al menos de forma controversial, que no se sabe bien lo que está diciendo, pero lo está comparando de alguna manera la Gran Comisión con la guerra de conquista de ISIS y obligar a otras personas a convertirse al Islam. Miren hasta qué lugares llega este pontífice del Vaticano, este pontífice romano, este gobernante del Vaticano. ¿Cómo es posible que alguien que se dice supuestamente pastor de una iglesia, supuestamente el vicario de Cristo, cómo es posible? Y aquí yo les pongo las pruebas, ¿eh? Aquí yo sí les pongo las pruebas. Aquí está traducido, pero aquí está la original. Esto es una entrevista al diario La Croix dado por el Papa Francisco. Esto es algo serio. Esto no es habladuría de internet. Y dice que es posible interpretar de la misma manera el objetivo de la Gran Comisión. Es decir, el objetivo del mandamiento de Cristo a predicar el evangelio se pudiera comparar a lo que está haciendo ISIS. Yo no sé si ustedes saben qué cosa es ISIS, pero ISIS es un grupo extremista islámico que ha hecho de todo cosas que no puedo decir aquí por respeto a la audiencia, porque puede haber audiencia de diferentes edades y uno respeta todas las cosas. Pero es un grupo extremista que, hablando directamente, te obliga a pertenecer al Islam. Y él dice que también es posible interpretar el objetivo del Evangelio de Mateo, donde Jesús envía a sus discípulos a todas las naciones en términos de la misma idea de conquista. Pudiera interpretarse de la misma forma la manera que Jesús envía a hacer discípulos, pudiera interpretarse como una guerra de conquista al estilo, o como una conquista al estilo, la guerra de conquista de los extremistas de ISIS. Eso es para que la gente vea que cuando yo aquí hago programas e informo de lo que está pasando, eso es para que ustedes vean el sentimiento que ya existe en el mundo y todo lo que está pasando en el mundo en contra de las mismas bases del cristianismo. Y aquí no estamos ni difamando ni deshonrando a nadie. Aquí estamos citando una cita textual del pontífice romano. Y esto es uno de los comentarios que han causado gran controversia, aunque no ha sido el único, pero había sido uno de los peores. Por favor, déjame saber en los comentarios si de alguna forma se puede justificar comparar el Evangelio de Mateo, la Gran Comisión en este caso, con las guerras de conquistas de ISIS, que ahora mismo está en muchos lugares, por ejemplo, en Afganistán. Bueno, si el Papa Francisco se está comparando a la Iglesia Católica, ya eso es otra cosa. Si el Papa Francisco está comparando lo que hizo la Iglesia Católica en América Latina, que obligó a los indígenas a catolizarse, ya eso es otra cosa. Si se pudiera comparar lo que hizo la Iglesia Católica con lo que está haciendo ISIS. Porque al fin y al cabo están utilizando diferentes métodos, pero para llegar al mismo fin. Con el uso, por supuesto, no de
la predicación en base al amor, sino con el uso de la fuerza. Pero, ¿cómo se atreve a comparar lo que está haciendo ISIS con lo que mandó Jesucristo y con lo que hicieron los apóstoles en el primer siglo? Y con lo que hicieron los cristianos en los 3 primeros siglos antes de que el catolicismo apareciera, con su fundador, Constantino el Grande, antes que la iglesia de Constantino naciese en el siglo IV. ¿Cómo es posible que se compare la gran comisión de Jesús de predicar el evangelio a toda criatura, predicar, hacer discípulos, hablar la palabra, no obligar a nadie? Inclusive Jesús dijo que si se llegaba a una ciudad, a una casa, y no será recibido, que se sacudieran los pies. Incluso dijo, no le echéis las perlas a los cerdos. Por lo tanto, no hay que obligar a nadie. Antes de profundizar esto, por favor, tú sabes que este contenido es muy útil para ti y puede ser muy útil para otros. Aprieta ahora mismo. Yo te encomiendo esto en el nombre de Cristo Jesús. Aprieta ahora mismo el botón de me gusta y compártelo con tus amigos y familiares para que ellos puedan saber estas cosas que la mayoría no lo sabe. Porque todas estas entrevistas están en francés, están en inglés y no se le da cobertura casi en el mundo hispano. ¿Por qué? Porque el mundo hispano no quiere de ninguna forma y las cadenas de prensa no quieren de ninguna forma meterse, bueno, en camisa de 11 varas, y ustedes entienden a lo que me estoy refiriendo. ¿Cómo es posible que esto parta de alguien que se dice ser miembro del cuerpo de Cristo? Esto es para rasgarse las vestiduras y llorar. Primeramente, es importante aclarar que la gran comisión se refiere al mandato de Jesucristo en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, ir y predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarde las cosas que se han mandado. Esto es en esencia una misión de amor y paz y de salvación, una misión de restauración, de regeneración, no una misión de conquista. En contraste a esto, las guerras de conquista de ISIS se caracterizan por violencia y un montón de cosas, paz que no puedo decir porque no sé qué edad tiene mi audiencia en este momento, aunque ya es bastante tarde. Las acciones de ISIS buscan el control y la dominación a través del miedo, algo completamente opuesto a los principios del amor y respeto que imparte la Gran Comisión. Este contraste es el primer indicio de que hay algo mal, pero muy mal, en el motivo por el cual Francisco habla todas las cosas, porque es algo incomparable. Te animo en esto por un momento. ¿Cómo puede alguien, que pienses en esto, te hagas la pregunta, cómo puede alguien comparar un acto de amor, de enseñanza, con uno de violencia y de dominación? Y te has hecho esta pregunta, por favor, dale una manito hacia arriba a este video para que otros también indaguen sobre estos temas y entiendan lo que está pasando en el mundo, que hay una guerra contra el cristianismo. Y esa guerra no solo parte de afuera del cristianismo, esa guerra también está dentro del cristianismo. Hay muchos enemigos dentro del cristianismo. Hay muchas personas, y cuando hablo del cristianismo es sin hacer distinción de denominaciones, porque al fin y al cabo, el mundo ve a los cristianos como uno solo. Aunque los evangélicos digamos que no y los católicos que no y los otros que no, al final el que está afuera está viendo a todos nosotros como uno solo. Hoy mismo, no, ayer estaba yo un poco debatiendo, si se puede decir, con Jacob, el judío de filosofía judía, ahí en su cuenta de TikTok, y estaba hablándole. Estaba, pues, vamos a decir que respondiendo, para no decir refutando, porque fue algo bastante amigable, sobre que él estaba diciendo que la religión cristiana era la que más guerra había causado. Y esto es probable porque el mundo los ve a todos como cristianos, a pesar de que sabemos que conforme a la escritura,
todos no son cristianos, sino los que guardan la palabra. ¿Ok? Recordemos que todos los que dicen hablar en el nombre de Dios no están siguiendo sus mandatos. Y esto es importante saberlo. No hay que olvidar otros comentarios de este papa que han causado también controversia, como aquel que afirmó que los ateos podían ser salvados si seguían su propia conciencia, contradiciendo a la enseñanza bíblica de que nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14:6. Estos patrones de declaraciones contradicen la sana doctrina escritural. Y no solo la sana doctrina escritural, contradicen también la propia tradición del cristianismo. Tanto que los católicos hablan de tradición, de tradición y tradición. ¿Cómo un católico me puede decir que este hombre es un buen maestro de la doctrina del evangelio? ¿Cómo alguien me pudiera decir que un buen maestro de la doctrina del evangelio podría comparar la gran comisión con lo que está haciendo ISIS? Evita recordar que nuestra fe debe estar siempre centrada en la palabra de Dios, no en las palabras de los hombres. Incluso si esos hombres pues ocupan posiciones de poder en la religiosidad o en las costumbres de los hombres. Esto no tiene nada que ver con la Biblia. Analizar las palabras, las declaraciones de Francisco, de Bergoglio, que es como hay que llamarle, de Bergoglio, no podemos evitar ver una tendencia preocupante. La Iglesia Católica ha caído un espiral ascendente y no tiene a dónde parar. Miren que es una cosa tras la otra y una cosa tras la otra y una cosa tras la otra. Y todo el tiempo aparecen y aparecen y aparecen nuevas cosas. Esto es increíble lo que estamos viendo. Aquí una tendencia de espiral descendente. Ha caído, ¿verdad? Ha caído lo que dice Apocalipsis capítulo 17, capítulo 18. Parece que se está tratando de diluir la esencia del cristianismo. Se está tratando de diluir con el relativismo religioso, con el universalismo que todo el mundo es salvo. Y ahora imagínense qué mundo estamos viviendo. Un mundo que las personas van a comenzar a comparar la actitud de ISIS como la actitud de los cristianos. Y esto puede devenir en algo muy serio. Muy serio, puede venir en la prohibición de la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque las palabras de un líder religioso supuestamente del cristianismo está de alguna forma reconociendo que la predicación del evangelio es de alguna manera violencia, así sea verbal. Yo me imagino las élites de este mundo, los que están contra el cristianismo, diciendo que es una forma de ataque verbal. ¿Por qué? Porque si tú le dices a una persona pecadora, bueno, entonces la estás catalogando como una persona mala y de alguna forma sería una ofensa verbal a esa persona. Y esto va a llegar a esto dentro de muy poco tiempo. Créanme, la predicación del evangelio como nosotros conocemos, bueno, vamos a estar aquí. Ya en estos tiempos que estamos viviendo, ya no se predica el evangelio en las calles. Ahí salen 2 o 3 repartir tratados. Pero ya en estos tiempos es hasta peligroso salir a predicar el evangelio. He visto muchos videos de predicadores que han sido encarcelados por predicar el evangelio en las calles simplemente porque las personas han protestado. Así que la cosa ya ha comenzado, pero va a llegar un momento que va a ser ley. ¿Por qué va a ser ley? Porque esta predicación se va a ver como proselitismo y cualquier cosa, pues, no sé, esto que yo estoy hablando, va a llegar un tiempo que va a ser ilegal decirlo. Va a ser ilegal decirlo. ¿Y sobre qué va a estar sentado toda esta represión y este anticristianismo? En las palabras del propio Bergoglio. Yo creo que tú no te estés preguntando por qué esto es tan importante. Yo creo que tú lo sepas. Pero si no lo sé, te lo explico. Si no lo sabes, te lo explico. La razón es que esto se relaciona con el mundo ecuménico que quiere fundar Francisco, un mundo ecuménico donde no hay predicación, porque cualquier predicación se pudiera ver como un acto violento, como un acto al estilo ISIS. Un evangélico parado en una esquina diciendo Cristo viene pronto, pudiera, al menos en la mente de Bergoglio, se puede comparar una cosa con la otra. Si en la mente de Bergoglio se puede comparar una cosa con la otra, se puede comparar la predicación del evangelio
con las guerras de conquista de ISIS, que es a base de la violencia. Entonces, ¿qué es lo que hay en la mente de todas las élites del mundo que acompañan a Bergoglio y que son completamente ateos? Esto puede traer grandes, malas consecuencias a nuestra fe. En este mundo ecuménico, la evangelización puede ser vista como una ofensa a estas religiones, de la misma manera como vemos ofensivo la actitud de ISIS, del extremismo. Repito, aquí no estamos hablando del mundo islámico, estamos hablando específicamente de los grupos extremistas. Este es el peligro de comparar la Gran Comisión con un grupo extremista. Si se equiparan, entonces pudiera justificarse la prohibición de la evangelización. ¿Tú entiendes por dónde va la cosa? ¿Entiendes por dónde va la cosa? Ahora, tiene que comprender que el propio Francisco ha dicho que el principal enemigo del ecumenismo es el proselitismo, es decir, la evangelización, la predicación, querer que otra persona se convierta. Esto lo dijo el Papa Francisco. Tú no solamente tienes que buscar el Papa Francisco, proselitismo, enemigo del ecumenismo. Ok, aquí está. Se los pongo en pantalla ahora. Eso es para que ustedes vean que una cosa conlleva a la otra y que es un plan muy pesado para acabar con la evangelización. Y esto está creando un precedente. Estaba conversando yo con pastores diciéndole, esto está creando un precedente muy fuerte, lo que está diciendo. Y esto es una página católica de Papa Francisco, El Mundo Visto desde Roma, Roma, Iglesia del Mundo, documentos, donativos. Ok. El Papa asegura que el proselitismo, es decir, predicarle a otro para que se convierta, es el veneno más fuerte contra el camino ecuménico. Por esta razón es que el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, tengo que acostumbrarme que es Bergoglio, yo creo que por respeto a los católicos que todavía quieren defender las bases de las creencias cristianas, creo que no se le debe llamar Papa Francisco, se le debe llamar Jorge Bergoglio, porque muchos católicos en realidad no están seguros de su pontificado, aunque bueno, no nos metemos en eso, eso es responsabilidad de los católicos. El Papa asegura que el proselitismo es el veneno más fuerte contra el camino ecuménico. Es que el cristianismo es en base proselitista. Y da risa porque la Iglesia Católica practicó el proselitismo bajo so pena de muerte o de destierro o de quitarte todas tus propiedades. Practicó el proselitismo a los judíos en España, a los bárbaros en Europa, a los indígenas en Latinoamérica. ¿Cómo se llena la boca ahora de decir? Y según encuentro con una peregrinación de luteranos, el Papa, pues fíjate, ¿cómo es el sentimiento ecuménico, verdad? El Papa advierte que es hipócrita decirse cristianos y expulsar a un refugiado en hambriento, uno que necesita ayuda. ¿Qué tiene que ver eso con el ecumenismo? Absolutamente nada. Dice aquí abajo, el proselitismo es el veneno más fuerte contra el camino del ecumenismo, ha asegurado el Papa ante la pregunta sobre qué hacer para convencer a los que no tienen fe. Dice, la última cosa que tienes que hacer es decir, tú debes vivir como cristiano, elegido, perdonado y en camino. No es lícito convencer de tu fe. Dice que no es legal. Es decir, que el cristianismo, que la Biblia, que las costumbres cristianas, que la tradición cristiana, no es legal que tú trates de que otra persona crea en Cristo. Vuelvo y repito, en base al amor. Porque todo cristiano sabe que el que convierte es el Espíritu Santo.
Porque la Biblia dice que Él, el Espíritu de Dios, es el que agregaba a la iglesia a los que habían de ser salvos. La Biblia es clara. No lo amamos nosotros primeramente Él. Él primeramente nos habló, nos amó a nosotros. La Biblia es clara porque por gracia soy salvos por medio de la fe. La Biblia es clara. Hay en Tito 2:11. La gracia de Dios se derramó para salvación en todos los hombres. Por lo tanto, es Dios el que obra en el corazón del hombre. Así que la gran comisión no implica de ninguna forma la obligación. ¿Cómo puede decir Francisco? ¿Cómo puede decir Francisco que el predicar el evangelio, la gran comisión, se puede comparar a lo que hace ISIS? ISIS lo hace a través del miedo, a través de la opresión, y si es un grupo extremista. Los cristianos lo hemos hecho a través de la predicación de la palabra, a través del testimonio, a través del poder de Dios, a través de la gracia del Espíritu Santo, del actuar del Espíritu Santo en las personas. Los cristianos no vamos por ningún lugar del mundo obligando a la gente. Los misioneros que van a predicar, los misioneros van a ayudar a la gente y les predica el evangelio. No llega un grupo, a una tribu indígena, y ahí si aquí todo el mundo tiene que ser evangélico, pentecostal, bautista o metodista. Pero tampoco los primeros cristianos lo hicieron. Pablo nunca ejerció violencia. Pablo llegaba y predicaba delante de todos los filósofos griegos y de todas estas personas que él sabía que eran idólatras. Y él nunca ejerció violencia sobre ellos. La Biblia nos manda a estar en paz con todo, siempre que sea posible. Inclusive, ¿verdad? A los que eran siervos, a los que eran esclavos, la Escritura los mandaba a ser obedientes a sus amos. Por lo tanto, el cristianismo no es una fe violenta. Y no se pudiera de ninguna forma, con sano juicio, comparar, y aquí está lo que él dijo claramente, comparar aquí, vamos a ver, vamos a poner más grande todavía, a ver si se puede, para que ustedes lo vean bien. Dice, el miedo a aceptar emigrantes se basa en parte en el miedo al Islam. En su opinión, está justificado el miedo que despierta esta religión en Europa, Papa Francisco. Hoy no veo que haya miedo al Islam, no haya miedo al Islam como tal, sino al ISIS y a su guerra de conquista, que en parte se inspira en el Islam. Es cierto que la idea de conquista es inherente al alma del Islam. Sin embargo, también es posible interpretar el objetivo del Evangelio de Mateo, donde Jesús envía a sus discípulos a todas las naciones en términos de la misma idea de conquista. Miren, eso es como comparar a un carnicero con un cirujano. Porque los dos cortan carne. Eso es para comparar a un carnicero con un cirujano porque los dos cortan carne. Muchas gracias, Reyes Reséndiz. Cada día, hermanos, este mundo se pone más terrible. Cada día vemos la apostasía más fuerte. Esto es algo que le mete miedo al susto, créanme. La realidad es más fuerte que la ficción. Y estos intentos de diluir la fe cada día son más fuertes, son parte de una estrategia más grande para establecer lo que la Biblia llama el reino del anticristo, y tienen que meterse en la mente esto. Y también mis amigos católicos tienen que poderse a reflexionar sobre todas estas cosas y decir, ¿cómo es que un hombre que se llama un hombre de Dios pudiera o pueda comparar la gran comisión de los cristianos con un grupo extremista? Recuerden bien que el reino del anticristo
se caracteriza por la negación de Cristo y sus enseñanzas, de manera especial la Gran Comisión. Y esto lo vemos, desgraciadamente, porque no estamos satisfechos para nada. Miren, déjenme decirle algo. Algunos tal vez pueden pensar que uno se alegra de estas cosas, porque bueno, ya ahora hay para criticar más el catolicismo. No, yo no me alegro de estas cosas. Le voy a explicar por qué. Porque yo creo que estas cosas traen perjuicio al cristianismo. Porque yo creo que estas cosas hacen que se acelere la guerra de este mundo contra el cristianismo, que se ataquen las bases del cristianismo. Y al final esto lo que hace es que imposibilita, atrasa o impide o obstaculiza de alguna forma la predicación del evangelio, que a su misma vez esto tiene por resultado que más almas van al infierno. Y yo no puedo estar satisfecho de que más almas vayan al infierno. Así que yo nunca voy a estar satisfecho de que el evangelio no se pueda predicar. Ahora, que sé que en algún momento tiene que ocurrir, eso es otra cosa. Son cosas que Dios permite en sus planes. Pero de ahí a yo decir, mira, qué bueno que esté pasando estas cosas, de ninguna forma. No tendría sentido. No tendría yo amor por las almas si esto fuera mi pensamiento. Por esto es crucial que nos mantengamos vigilantes, como dice Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra sangre y carne. La preparación espiritual comienza en el conocimiento. Tú primero tienes que conocer al enemigo que tienes enfrente o la amenaza para tú prepararte entonces contra ese enemigo y contra esa amenaza. Así que si tú valoras el conocimiento, por favor, te invito a suscribirte ahora mismo. Y recuerda y apretar la campana, porque si no te llegan las notificaciones, si no la suscripción no te va a valer de nada. Le va a valer a mi canal nada más por tener un número más, pero a ti no te va a valer. Aprieta la campana y selecciona todas las notificaciones. Y recuerda, por favor, que este conocimiento necesita llegar a otros para que otros sepan lo que está ocurriendo. Miren, la Iglesia Católica cometió muchos errores en el pasado, pero en el pasado jamás la Iglesia Católica negó las bases del cristianismo. Tuvo una postura violenta, cometió herejía, practicó falsa doctrina, pero no negó las bases del cristianismo. La Iglesia Católica de hoy en día, 2023, niega o está negando en parte, por supuesto, no es toda, estoy hablando de una parte de la jerarquía, pero ¿qué parte de la jerarquía estoy hablando? Estoy hablando del mismo sumo pontífice. Niega, está dañando las bases del cristianismo. Y nadie puede decir que yo estoy de alguna forma difamando al decir que alguien está dañando las bases del cristianismo cuando ese alguien compara públicamente en un diario de alcance mundial la Gran Comisión con un grupo extremista como ISIS. Ahora, recuerden que por ninguna forma y por ninguna manera nosotros podemos caer también en el odio, ni el rencor, ni andar uno pues volviéndose loco contra los católicos. Los católicos no tienen nada que ver en esto. Esto es un hombre que está en el Vaticano, que llegó, sabrá Dios cómo, a gobernar esa pequeña pero poderosa ciudad. Y un hombre que al parecer todo apunta a que no teme a Dios. Porque nadie puede estar temiendo a Dios y estar tan loco para comparar la Gran Comisión con un grupo como ISIS. Yo estoy seguro que ningún católico de los que yo conozco se atrevería a hacer tal comparación. Y el que diga, no, pero es que los dos quieren dar un mensaje de proselitismo. No, eso sería como comparar, repito, un carnicero con un cirujano porque los dos cortan carne. El carnicero corta una carne muerta y el cirujano corta una carne para que no muera. No son las mismas cosas. Ambos pueden tener un objeto cortante en la mano, pero no son las mismas cosas. La Biblia nos advierte que debemos estar alerta
porque nuestro adversario diablo, el diablo anda como león rugiente aguardando a quien devorar. Esta alerta nos lleva a cuestionar, a investigar y a no aceptar ciegamente lo que se nos presenta, incluso si viene de un líder religioso como este. Y hablo para los católicos, porque los evangélicos, bueno, es decir, no tenemos nada que ver con el Papa Francisco. Pero si lo hablo para los católicos, para que despiertes, mi amiga católica, mi amigo católico. Y por favor, mi hermano, en este punto es crucial que tú estés compartiendo ya este video con alguien. ¿Sabes? Hay algún familiar católico que tú tienes. ¿Tú te imaginas que con este video algún familiar católico tuyo abra sus ojos? Diga, pero ¿cómo este hombre se atreve a hacer eso? Esto no puede ser el camino correcto. ¿Tú te imaginas que un amigo tuyo de Facebook, algún contacto de WhatsApp, vea este video y comprenda dónde está? Porque ¿qué ustedes creen? ¿Que los católicos leen las noticias de lo que está pasando en el Vaticano? Para nada. Lo de ellos es prenderle la veladora a fulano o a mengana. Ahora, tengan cuidado, no se dejen engañar. El ecumenismo no es un camino a la paz, es un camino a la negación de la fe. Y eso no es una paz. En todo caso, esa es la paz del mundo. Pero Jesús dijo que no nos deja la paz del mundo. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no es la paz del mundo. Esto no significa que debemos de ser desconsiderados o insensibles hacia las demás personas, hacia las demás creencias. No, 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 no. Yo creo